Estimados televidentes, tengan ustedes muy buenas noches y bienvenidos a esta nueva edición del programa televisivo Economía y Sociedad, un espacio de reflexión que induzca a acciones de bien a cargo del Centro de Estudios Superiores Universitarios CESU de la Universidad Mayor de San Simón. En esta oportunidad me es sumamente grato, es un honor contar con la presencia, la participación del licenciado Javier Calderón Reyes. Él es boliviano y desde 26 años vive en Boston, en Estados Unidos. Estimado licenciado Calderón, muchísimas gracias por estar en el programa. Bienvenido. Buenas noches, Silvano. Buenas noches a tu distinguida teleaudiencia. Y pues para mí una alegría es poder estar acá en el canal y poder compartir contigo esta noche. Muy bien. Bueno, el licenciado Calderón es un experto, es consultor y capacitador internacional. Es, como decía, experto en varias áreas, por ejemplo, de negociación, manejo de conflictos, liderazgo y comunicación. Nosotros lo hemos invitado en este particular programa para hablarnos de conflictos, como él es experto en el manejo, la prevención de conflictos y en la mediación, así que este programa lo dedicamos a los conflictos. Y desde su perspectiva, licenciado, ¿puede darnos a conocer una conceptualización de los conflictos sociales y gubernamentales y cuál es el papel de los mismos en la configuración de las sociedades? Bueno, Silvano, es bastante complejo esta situación cuando hablas de las configuraciones sociales, porque básicamente los conflictos se desarrollan en base a los intereses. Entonces, cuando hablamos de conflictos sociales y conflictos gubernamentales, tenemos que hacer prácticamente una división en base a los intereses de que cada grupo persigue. Entonces, es ahí donde hay esa dualidad, digamos, del manejo de los conflictos, tanto el gubernamental como el social. Y ahora hemos visto eso y prácticamente, no solamente en América Latina, en el mundo entero, que es una consecuencia de ese manejo del conflicto gubernamental arraigado o utilizado por los movimientos sociales, ¿no? que le estamos llamando movimientos sociales, pero básicamente es el poder que tiene la parte del servicio público hacia su sociedad para poder satisfacer sus intereses. Entonces el manejo de ese conflicto es sumamente complejo, porque destruyen las estructuras sociales, la estructura que debe reinar en una cultura de paz, porque los intereses que estamos viendo ahora gubernamentales son totalmente diferentes a muchos de los intereses de la misma sociedad estructurada en los países. Entonces es ahí donde se quiebra prácticamente esa cultura de paz, se quiebra el poder generar un acercamiento entre las dos partes y ocurre lo que estamos viendo prácticamente en muchos de los países y más que todo aquí en nuestro país, ¿no? Con todos los problemas que tenemos. Y justamente entonces, ¿cuáles podrían ser las causas, es decir, los orígenes de los conflictos sociales y gubernamentales en América Latina y, bueno, particularmente en Bolivia? Los intereses. El mundo se mueve por intereses, Silvano, y tú sabes, y tenemos eso. Ahora, hay también las responsabilidades que se tiene que tener como ciudadano y obviamente los intereses que se tiene o las capacidades que pueda tener el Estado para con sus ciudadanos. Lo que pasa es que en el mundo ahora ha habido un gran quiebre de la falta de la responsabilidad del ciudadano para con su estructura social. Y obviamente eso ha sido aprovechada muy bien por el aparato gubernamental, de los servidores públicos, porque en vez de que sea al revés la funcionalidad de cualquier conflicto, porque los conflictos, ¿sabes?, es parte de nuestra vida. Y los conflictos se los manejan de dos áreas muy principales, o los manejas bien o los manejas mal. Pero es un manejo. El que quiere manejar los conflictos de una manera totalmente negativa, totalmente va a estar con huelgas, va a estar con no sé, acciones belicosas, bloqueos, o sea, un sinnúmero de acciones que sí manejan un conflicto, pero están manejando un conflicto en pos de mantener y tratar de generar un sistema posicional, que se llama, ¿no?, en el acercamiento. Ahora tenemos el otro conflicto, que es básicamente el del acercamiento de la estructura de paz. Entonces, ¿qué ocurre con estas dos partes? Que en vez de que la sociedad
tenga al aparato gubernamental en pro de cumplir las necesidades que tiene la sociedad, es ahora inverso, que la parte gubernamental está haciendo que la parte de la estructura social venga a cubrir sus intereses personales, y no solamente en el país, estamos viendo en muchos de los países. Entonces ahí hay un desfase de la estructura del manejo del conflicto en sí, ¿no? Ahora hay un sinnúmero de otros valores, puede decir, o factores en los que no nos ayudan el poder sentarnos en una mesa y ver cómo yo puedo satisfacer tus intereses y cómo puedes satisfacer mis intereses en base a un proceso de negociación efectivo. ¿Por qué razón? Porque no estamos educados. O sea, el manejo de conflictos conlleva una serie de estructuras, de herramientas y aplicabilidad. Si bien tenemos muchísimos profesionales, estrategas y un sinnúmero de expertos, el problema que ha existido en el mundo es la no aplicabilidad. No es simplemente ir a analizar, aprender las herramientas y dejarlas, como se dice, en el escritorio. El éxito de un manejo de conflictos está en la aplicabilidad de todas esas herramientas. Cuando tú no aplicas, te olvidas. Si tú no juegas fútbol por un largo tiempo, vas a dejar de tener esa destreza, ¿sí? Entonces, todo es la aplicabilidad. ¿Qué ha ocurrido en nuestros países? Aparte de que no tenemos una estructura de capacitación en los niveles más bajos, hay muchos países que insertan el manejo de conflictos desde la niñez, ¿no? Entonces generan una estructura social de un manejo sumamente efectivo para una estructura social que tenga la capacidad de poder llegar a una madurez, se puede decir, en donde la estructura gubernamental no va a poder generar o ejercer ese manejo que ejerce ahora. Entonces, una de las grandes cosas que nos falta es una gran deficiencia en los colegios. Nuestros mismos profesionales no tenemos esa capacidad, o no tienen esa capacidad de poder estructurar en capacitación. ¿Por qué? El manejo de conflictos existe desde que nosotros nacemos, o sea, la negociación nace con nosotros. Entonces, si nosotros no ponemos en práctica toda la vida, en un momento se corta ese rubro, lo que va a ocurrir justamente es el desfase, ¿no? Entonces, cuando no tenemos esas capacidades, van a ocurrir siempre el mal manejo de los conflictos. O sea, no hay una cultura de paz, no hemos aprendido, no sabemos comunicarnos. O sea, hay un sinnúmero de factores, Silvano, donde tristemente, y en el país, voy a enfocarlo al país, yo vengo a veces mucho a las casas de estudio, a las grandes casas de estudio, a las universidades a dictar cursos, y se ve una deficiencia de comunicación, de un manejo de conflicto, de la aplicabilidad de ciertas herramientas pequeñísimas que pueden hacer grandes diferencias. Entonces, ahí es donde hemos incurrido en ese vacío, ¿no?, de poder tener esas herramientas, y no somos nosotros los culpables, porque esto es parte de la vida, esa es lo que te decía, es la responsabilidad social. Nos hemos olvidado de ser responsables sociales y siempre tenemos que exigirle a los servidores públicos que resuelvan los problemas. No, también como sociedad tenemos que poner. Sin duda, es decir, me parece muy importante lo que acaba de decir y bueno, me llama la atención, ¿no? Si los conflictos se originan a través de encontrones de intereses, pareciera que no vamos aprendiendo la humanidad a entender que también el otro tiene sus propias necesidades, tiene sus aspiraciones, y en lugar de encontrar una visión más colectiva de la vida, siempre nos fracturamos y pensamos que al defender los intereses propios, tal vez mejoremos también nuestro estilo de vida, nuestra forma de vida, nuestra calidad de vida, pero a menudo no es así. ¿Y cuál es la relación que puede existir entre conflictos sociales, movimientos sociales y la política que se da en las calles? Bueno, es que no hay una relación, como de nuevo volvemos a la misma generación de los conflictos. La interrelación que puede haber entre estas tres áreas que tú llamas, o tres entes, que es más la apropiada descripción. Entonces, estos tres entes, la interrelación que se tiene, de nuevo volvemos a los intereses, porque, a ver, la sociedad, ¿qué es lo que quiere? Vamos a ver ahorita, ¿qué es lo que quiere la sociedad? Y estaba viendo justamente hoy el conflicto que existe en La Paz, en los señores cocaleros, por la
hegemonía de un mercado, ¿sí? Paralelo. ¿Quiénes son los más afectados ahora en este momento ahí? Son los vecinos, que no tienen absolutamente nada que ver, ¿sí?, en el conflicto, porque sus intereses no están envueltos en eso. Y los intereses de esos vecinos están en el de vivir tranquilos, de poder tener paz, de que sus niños no tengan ese pánico que tienen, que no estén absorbiendo tanto elemento químico que tienen. O sea, imagínense cómo una situación totalmente, vamos a ponerla, que sea un movimiento social, afecta a una situación social, sin que tenga nada que ver. Esa es la consecuencia de que podríamos generar la interrelación del efecto de los conflictos, ¿no? Entonces, eso es muy delicado, porque mientras ahora tenemos un conflicto entre dos situaciones paralelas que son movimientos sociales, que es la situación de los dos mercados paralelos de coca, se adhiere el aspecto social de la ciudadanía, que no tiene absolutamente nada que ver, o sea, ahí no tienen ningún interés, solamente el de vivir. Entonces, ¿cómo afecta? Entonces, interrelaciona y en vez del conflicto irse achicando, se va agrandando y se va agrandando. Porque ahora entra el gobierno, ¿sí?, en generar sus intereses, ¿no?, de que la responsabilidad del gobierno es preservar la paz y todo eso. Entonces tiene que venir la represión, viene la represión con la policía, entonces el conflicto va agrandándose y es así. Cuando el conflicto se lo maneja de una forma que no hay la cultura de paz. En vez de que el conflicto quede en pequeña situación de resolución o de manejo preventivo, se va agrandando. Y es como una discusión, digamos, bilateral, ¿no? Tú levantas la voz y si yo no tengo esa capacidad, ¿no?, yo le levanto la voz y seguimos ascendiendo hasta que podemos llegar a golpes. Es la misma situación. Entonces la interrelación es muy compleja y además es muy peligrosa y estamos viendo, ¿no?, heridos, muertos, niños que van a quedar con traumas, porque no es nada lindo que un niño escuche esos petardos, tenga esos gases que tenga que absorber. Eso es un trauma que se les ocasiona. Y a veces en nuestra sociedad no estamos velando por esa situación. O sea, las consecuencias de todas estas situaciones es muy compleja y muy delicada para las estructuras sociales, no de la sociedad. Entonces, esa es la interrelación, está totalmente interconectada y tenemos que tener la conciencia de saber manejar los conflictos. Pareciera entonces que la política en las calles se da como una necesidad porque tal vez no contamos con los medios, con los instrumentos para resolver los problemas o los conflictos de otra manera. Exactamente, es la falta de las herramientas justamente de comunicación. No sabemos comunicarnos. Ayer hablaba una señora periodista también en una entrevista. Uno de los grandes problemas que tenemos en nuestro país es esa falta de comunicación. No sabemos comunicarnos, no sabemos conversar, no sabemos exponer las cosas que si no vamos siempre a la violencia, siempre a querer hacernos escuchar con acciones, ¿sí? Y no es así. El mundo ya no se mueve con un sistema posicional que antes había. Yo de aquí no me muevo aunque me mates. No hay, sino que científicamente está comprobada que el diálogo lleva a mejores resultados para ambas partes. No, eso es otra de las grandes cosas que no tenemos dentro de nuestro aparato gubernamental, y lo digo abiertamente, es que no vemos el beneficio que tiene poder sentarse en una mesa y poder conversar y poder exponer, miren, nosotros queremos esto, yo les aseguro, le ofrezco aquí, permíteme tu programa, el poder ofrecerles esa ayuda, ese asesoramiento de que sí se puede sentarnos en una mesa y poder resolver sus problemas y no afectar a más grandes, ¿no? Ya lo ha mencionado, pero usted que ha conocido muchos países, ¿cree que los conflictos sociales son una característica casi exclusiva de América Latina y particularmente de nuestro querido país Bolivia? No, el mundo se mueve, Silvano, con los conflictos. Estamos viendo desde hace muchísimos tiempos, el mundo en realidad se mueve en conflicto. Vemos grandes ejemplos, África, Ucrania, Afganistán, Palestina, Israel. Imagínate, o sea, si podemos ir mencionando, no se salva ningún país, o sea, no hay un país totalmente libre. Y de nuevo, ¿por qué se desarrollan los conflictos? Porque es la sociedad la que tiene que
ir en busca uno de que cumpla sus necesidades, y ahí está lo que decíamos, ¿no? Sus intereses. Todas las estructuras sociales, todos los países tienen una configuración donde el servidor público debe generar o debe satisfacer las necesidades de su ciudadanía. Entonces, cuando hay un quiebre de eso, obviamente la ciudadanía va en busca de los reclamos que se tienen, entonces son los conflictos. Y ahí va el racismo, ahí va la economía, o sea, hay un sinnúmero, porque las guerras, si nos vamos a empezar a ir puntualmente, hay un sinnúmero. Entonces el mundo se mueve el conflicto, ¿no? Y si no hubiera conflicto, tampoco tendría trabajo. Entonces, es así. Y también lo dicen los grandes estudiadores. Los conflictos es la industria más grande que tiene el mundo. ¿Por qué mucha gente le gusta mantener los conflictos? También porque es una parte económica. Eso genera muy buena parte económicamente en el mundo. Y esa sí es parte de otro interés, ¿no? A veces es muy complejo poder entender esta parte, pero no es solamente de América Latina. Que quizás nosotros lo veamos acá porque mucho más acentuado, porque justamente nuestras carencias de esas herramientas para poder solucionarles son muy magras, ¿no? Son muy pocas, y que a diferencia de otros países que sí tienen conflictos y pues se sienten en una mesa, pese a que hay un conflicto, digamos, social o un movimiento social de huelga, una cosa, pero sí se sientan en la mesa, lo resuelven y ven. En cambio, nosotros carecemos de esa parte, ¿no? Entonces es mucho más acentuado, lo vemos más, es más dramático, es más traumático. Entonces, por eso que se relacionan a veces mucho con América Latina, ¿no? Que es belicosa, que siempre está en huelgas. Y además hay que ver otros factores también que son muy importantes, la idiosincrasia, la cultura. Nosotros somos, en América Latina, pues ser hispanos, somos mucho más reactivos, es otra cultura a la cultura europea, ¿entiendes? A la cultura francesa, americana. Por ejemplo, entre nosotros, alguien nos mira mal y reaccionamos de una manera, no, acá, ¿quién me está mirando? Y va, le golpea. Y no, ¿por qué? Porque no sabemos sonreír, por ejemplo, son cosas, sí. En cambio, por ejemplo, en los Estados Unidos, la gente se mira a los ojos, se sonríe y tiene esa. Y si tiene algún problema, no va a ir a los golpes, se va a sentar y decir, tengo algún problema con usted o yo tengo, no. O sea, hay esa parte de las herramientas de diálogo. Entonces, es por eso que mucho del entorno hacen ver que América Latina es un foco totalmente infeccioso de conflictos y que en todo el mundo existe. Simplemente es la manera como se los maneja esos conflictos. Entonces, esa es la parte, ¿no?, de la pregunta que me haces. Sí, hablando de conflictos bélicos, se me viene inmediatamente a la mente de que muchas veces hay países que sufren el conflicto de intereses ajenos, ¿no? Entonces, bueno, y tal vez en lo pequeño también ocurre. No solamente hay intereses de las partes en conflictos, sino por detrás tal vez hay alguien que empuja, en lugar de llegar a un acuerdo, empuja el conflicto. ¿Y cómo evalúa los conflictos sociales en el país y en América Latina si es que estos tienen características comunes o similares? Bueno, hemos visto en los últimos años que tienen las características muy similares por justamente el cambio político que se está desarrollando en América Latina, ¿no? Estamos viendo un cambio gubernamental generacional, se puede decir también, en donde está creando otro sistema de conflictos, muy sistemático en la parte de la estructura del conflicto mismo. Entonces, ahí es donde vamos a no generalizar, porque todo conflicto tiene su estructura muy particular, ¿no? Y eso, vamos, las personas, el problema mismo, sí, la idiosincrasia de la gente, los intereses, el mismo ambiente. No es lo mismo un conflicto en Santa Cruz que un conflicto en La Paz, y eso lo sabemos, ¿no? O conflicto. Entonces, todo eso genera las diferencias que se puede tener en un conflicto. Y ahí está una de las grandes situaciones en que muchas de las veces hay gentes y estrategas, y lo hemos visto, en que quieren hacer como se dice en América, el copy and paste, ¿no? El copiar y pegar. Y nunca va a funcionar así. Una cosa es totalmente sui generis a otra.
tenemos que ser muy cuidadosos en esa parte porque cada conflicto tiene su característica, tiene su importancia, o sea, tiene su individualidad para poderlo manejar. Y ahí es donde prima los grandes expertos en el poder elaborar ese proceso de negociación, porque un manejo de conflictos necesariamente tiene que tener un proceso de negociación muy bien estructurado para poderlo manejar, y es ahí donde tenemos que tener la gran capacidad de poder ver todos los ángulos, ¿no? Y eso lo decía Roger Fisher, por ejemplo, que ustedes conocen. Roger Fisher es llamado el padre de la negociación, y todo este proceso del manejo de conflictos y la negociación moderna ha sido creada por él hace muchísimos años, en base a justamente al proceso de guerra o de proceso de paz entre Israel y Palestina, ¿no? Entre israelitas y palestinas. Entonces, fue investigaciones de años. El libro Sí de Acuerdo salió después de 20 años de investigación. Entonces, imagínate ese cúmulo de investigaciones que existe hasta el día de hoy, año tras año, en donde se han cambiado muchísimos otros factores, la neurociencia, la emocionalidad, o sea, hay un sinnúmero de otros elementos que también tenemos que tomar en cuenta en la sociedad, en la parte gubernamental, para poder hacer la generación del manejo de conflictos. Entonces es muy complejo, Silvano, el poder hacer esa dualidad o esa generalización, se puede decir, entre los conflictos. Y es muy complejo, es bastante complejo. Duele ver un país en conflicto. Duele por la sociedad, porque todos pierden, nadie gana. Es uno de los grandes problemas. Pensamos que alguien siempre va a ganar, pues nadie gana en un conflicto, al menos un conflicto mal manejado. Y pues hay que instar a las dos partes, tanto a nuestra sociedad como a nuestros servidores públicos, al poder generar esas vías de generar una cultura de paz, porque es lo único que nos va a llevar al desarrollo, por lo menos, de estabilidad emocional en un país, de una estructura social que tenemos. No es lindo vivir, que tú salgas a la calle y no puedas transitar porque hay un paro, una huelga, Todos tenemos derechos a reclamar, todos tenemos derecho a protestar. Nos vamos a generar los mecanismos que existen para eso, ¿no?, en el mundo. Es muy complejo, quizá me vea mucha gente muy idealista en esa parte, pero no es imposible, porque ya se han dado en países grandes, en países conflictos grandes, porque ahí te puedo mencionar Rusia, Irán, o sea, hay muchísimos, Israel, Palestina, o sea, hay conflictos que mediante el proceso del manejo de estas herramientas, que son las más exitosas en el mundo, se han llegado a generar esa cultura de paz. Entonces se puede hacer en el país, se puede hacer en todo lado, simplemente es tener esa capacidad de poner esa estructura de las herramientas y capacitarnos, Silvano, capacitarnos y aprender más. Como que la resolución de conflictos ya se va tornando una ciencia, ¿no? Es un arte y una ciencia, ¿no? Porque no solamente contempla el poder estar sentados los dos así, sino contempla un sinnúmero de otros aditivos. La neurociencia ahora, que es una aplicabilidad muy fuerte dentro del manejo de conflictos, la comunicación, tenemos el aspecto del manejo emocional, o sea, hay un sinnúmero. La antropología, por ejemplo, está ahora muy enfrascada en las investigaciones del proceso del desarrollo humano, el por qué ahora hay más conflictos que antes, ¿no? Y eso nos vemos, te pones a pensar en ti mismo, cuando tenías 20 años, ¿tenías más conflictos o cuando tenías 20 años ahora tienes más conflictos? No, entonces es por la evolución del mundo. Entonces hay mucha ciencia que está envuelta y las investigaciones justamente para poder proveernos de estas herramientas es enorme, es enorme. Yo tengo la suerte de estar en un consorcio, uno de los más grandes del mundo, que es la parte del PON de Harvard University, que contempla ahora más de 5 universidades, y cada universidad participa con 2 o 3 escuelas, ¿no?, que se le llama las diferentes facultades. Entonces imagínate la potencialidad que hay de las investigaciones en eso. Entonces es muy amplio, es muy grande. Y si no empezamos ahora, y como te digo siempre, si no empezamos de abajo, el cambio de la estructura social nos va a costar bastantes años, bastantes, y las generaciones. Muchísimas gracias, muy interesante. ¿Algunas palabras conclusivas? Sí, Silvano, simplemente agradecerte la oportunidad que me tiene para poderme dirigir, siempre contentísimo de estar en mi país y el poder siempre expresar un poco de lo que siento, y no solamente lo que siento, sino lo que aprendí, y querer expresarlo de la mejor manera para que podamos tener conciencia, poquito, y podamos generar esa estructura social.
más aún llamarle esa reflexión a nuestra sociedad, que hemos dejado de tener esa responsabilidad como ciudadanos para poder generar esa cultura de paz. Gracias de nuevo, ha sido un gusto estar contigo, y a tu audiencia muchísimas gracias también por la atención. Lindo mensaje. Estimados televidentes, el día de hoy estuvimos con el licenciado Javier Calderón Reyes. Hablamos alrededor de aspectos que conciernen el conflicto, la posibilidad de solucionarlo y manejarlo y tal vez también prevenirlo. De lo que se trata, creo, es seguir construyendo acuerdos para fortalecer una mejor sociedad y también dar lugar a una economía al servicio de las personas, no importando intereses particulares, sino buscando el bien público, el bien común. Esperamos, estimados televidentes, que el programa haya sido de su agrado. Gracias por su fidelidad. Hasta una próxima oportunidad. Muy buenas noches.